emocionante hasta lo más hondo este momento, junto a Lilia, junto a Federico y junto a todos ustedes que son realmente amigos, primero de la lectura, de la literatura y de esta enorme persona que es Lilia Lardoni. A mí me ha tocado cortito decir 4 palabras para quienes no la conocen, porque por allí en el lado de la ciudad sé que puede haber alguien que no la conoce tanto. Esta niña simplemente dice que Lilia nació en 1941 y que empezó a escribir cuando, dice ella, tenía 50 años. Es licenciada en Letras Modernas por nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Es una escritora que se ha dedicado a la novela, al cuento, a la poesía, al ensayo y es también una excelente antóloga. Lilia integró el consejo asesor de la revista Piedra Libre del CEMILIG y también ha tenido en su cargo la organización de varias ediciones de la Feria del Libro Córdoba. Me las imagino, no las he vivido. Ha coordinado talleres de formación de docentes en promoción de la lectura y vastos talleres de escritura para adultos. Y yo puse algo así como orfebre de la palabra, sus textos hablan del cuidado y el respeto a la hora de encontrar el cómo nombrar la realidad. Podría vivir sin escribir, aunque no sin leer. Tal vez eso es una de las frases que mejor dicen Lilia Lardoni. Es una escritora sutil, es una lectora muy exigente, en varios órdenes es muy exigente, lo merece. Es una tallerista de oficio y ante todo, y acá es la razón me parece que nos une especialmente a Lilia Lardoni, a todos los que hemos venido acá, es que es una persona coherente y es una persona enormemente generosa. Bueno, queremos rendirle este homenaje. Soy una de sus editoras, la conocí hace 20 años. Le agradezco mucho que siga depositando su confianza en mí, en mi trabajo y en el trabajo de la editorial, así que por eso sencillamente quisimos reunirnos. Bueno, eso, muchas gracias por todo lo que has hecho, mi querida Lilia Lardoni. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos en este momento y solo podríamos estar bajo este techo gracias a la colaboración enorme de Ignacio García Vieira, que nos permitió en un trist venir y alojarnos acá y ofrecernos toda su técnica, a José, que se ocupó del montaje del sonido, y Agustina Colman, que ha hecho también posible que esta música suene como sonó. Así que muchísimas gracias. Primero, ¿se escucha? Sí. Me gustaría invitar, hay 3 lugares ahí. Las personas que están sin sentarse pueden pasar, por favor. Buenas tardes a todos. Esta retrospectiva que ha organizado Editorial Comunicarte, Karina, ha sido para mí, hasta este momento, una verdadera retrospectiva de vida, porque entre las caras que aparecen puedo repasar desde los años 60 más o menos. Gente que he conocido en distintas circunstancias, casi siempre ligadas a la literatura o al trabajo. Agradezco muchísimo la colaboración de la persona encargada de Buen Pastor, que nos albergó. Agradezco muchísimo a todos ustedes que han venido. Significa muchísimo para mí, porque vivo un poco en una cápsula. He tenido
historia de los últimos años me ha aislado bastante de la vida social que antes tanto me gustaba, ir a presentaciones de libros, de lecturas. Bueno, ya no puedo ir. Entonces, porque no escucho. Entonces, ver a gente que sí sigue participando activamente de la vida cultural de Córdoba, me encanta, es fantástico. Es todo un aire nuevo que me voy a llevar a mi casa de acá. Y al que le agradezco en particular es a Federico, amigo muy querido, también nos conocemos de hace muchos años, y que ha viajado hasta acá para acompañarme y para hacer sus preguntas, que intentaré contestar lo mejor que pueda. Entonces, Federico. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias a Karina por organizar esto. Me parece que es una de las mejores ideas de los últimos años organizar esto. Lidia para mí es una genia, es todo. Desde en 1998, cuando yo llegué a Córdoba, empecé a taller con Lidia. Desde entonces, creo que un chiste recurrente es decir que ella me corregía con rojo, y Lidia asegura una y otra vez que ella no usaba rojo para corregir. Pero estoy seguro que la imagen es una página llena de anotaciones muy chiquitas apretadas en las márgenes por todos lados. Habrá sido el contigo. Bueno, son un montón de libros. Primero, a mí me encanta la idea de retrospectiva porque no suelo ver retrospectivas, ¿sí? Y una de las cosas más lindas de una retrospectiva es que no vamos a respetar a nadie acá no contándole el final. Es decir, asumimos que ustedes van a releer algo que ya leyeron, vamos a hablar de finales todo el tiempo, que es algo que en las presentaciones no se puede hacer, no spoilear. Acá vamos a spoilear, ¿sí? Esto es una retrospectiva. Primero, son muchos libros. ¿Cuál fue el que más disfrutaste escribir? Caballero Negro, sin dudar. Fue el primer libro para chicos y ahí descubrí que podía escribir de otro modo, porque la literatura infantil es literatura antes que nada, pero tiene otra forma. Entonces, fue un libro que me permitió revisar un montón de cosas profundas y ponerlas en los personajes. Y ahí, lo mismo que Puertas Adentro, que fue anterior, me di cuenta que era posible reciclarme en todo el interior, en todas las reflexiones y ponerlo de manera que le llegara a otra gente. Eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y ahí viene el corregir, porque uno escribe, pero después hay que hacerlo potable para que el lector entre y acepte ese código de ilusión. Pero sí, fue sin duda el Caballero Negro. Caballero Negro es la historia de un chico que sus papás se están separando y de alguna manera él construye una historia, un castillo de bloques, pero al mismo tiempo una historia en su cabeza y se cuenta a sí mismo una historia. ¿Es algo que vos haces? ¿Te entretenés contándote historias? ¿Jugás contándote historias? Dicen que no se escucha. A ver, ¿por qué no haces así? Ahora sí. Entonces no anda.
digamos que me gusta inventar cuando estoy en una sala de espera en consultorio, entonces los miro a los que están y me gusta inventar para qué están, o si hay alguien que habla con el del lado, qué relación tiene, digamos, entrar en la cabeza de la gente, que es un poco lo que hacemos todos los que escribimos, porque he hablado con otros escritores, ¿no? Es inventar, pero sobre bases reales. Yo no puedo sacar los pies de tierra, no puedo fantasear. Necesito elementos concretos, elementos que me dicte la realidad y que a partir de ahí yo lo hago jugar de otro modo. En uno de los cuentos de Papiros, creo que es el primero, dice, uno de los personajes dice: ser escriba es dirigir el mundo entero. Nada iguala el poder de la palabra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿La palabra es poderosa? La palabra es muy poderosa, muy poderosa. Hemos discutido durante años y años, los críticos de literatura han discutido si un libro puede cambiar algo. Yo no creo que un libro pueda cambiar algo, pero muchos libros sí. El lector de literatura se mete en mundos desconocidos y va haciendo un recorrido que no hubiera sospechado, a lo mejor, porque la escritura se supone que eso debiera ser el objetivo. La escritura revela el detrás de las cosas, ¿no? No cronica, sino que trata de ver qué hay detrás. Y bueno, eso es lo que intento, no siempre lo logro, por supuesto. Y este personaje de Papiros, el escriba, es víctima de ese poder que tiene sobre la palabra, ¿no? Cae también ante el influjo de ese poder, porque quiere dominar la muerte y bueno, hay cosas que se pueden arreglar con la palabra y hay otras cosas que son inevitables. Hola, ¿está? Para los que no recuerdan el cuento, se trata de un escriba que está obligado a escribir los papiros y las paredes de la tumba del emperador, del faraón, pero decide robar un papiro y escribir sobre él mismo y depositarlo en el lugar más importante antes de que cierren la tumba. Tiene mala suerte y lo descubren y es castigado por eso. ¿A uno lo castigan si escribe sobre uno mismo? Si escribir el yo, ¿es un riesgo de que te castiguen? No, la escriba es un personaje, a él le pasa eso. Yo creo haber escrito siempre con cosas personales, mezclando cosas personales, y creo que a vos te pasa más o menos lo mismo. No se trata de desnudarse o de decir cosas interiores, íntimas, sino de ponerse en ese estado de emoción que se sintió cuando pasó tal cosa o tal otra, ¿no? Hacer revivir emociones es lo que me interesa. No me interesa un libro que informe, me interesa un libro
que toque un poco al lector, que lo mueva un poquito del lugar a donde está, aunque sea un poquito, aunque sea que alguna imagen lo lleve a otro lugar, a ponerse en el lugar del otro, que tanto nos cuesta, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Pienso ahora, quería hablar de dos novelas que se podrían pensar como un díptico, que son dos novelas que se pueden pensar como un díptico, que son Puertas Adentro y Esa Chica, y que, vamos a hablar de finales, terminan de manera diferente. En Puertas Adentro, el personaje de alguna manera se libera y rompe con un montón de mandatos, mientras que en Esa Chica el personaje es víctima de esos mandatos sociales, de clase, de cierto orden, y termina recluida en ese lugar. Y ahora, releyéndolas, encontraba cuán atrevida fue esa escritura. Hay muchas escenas eróticas. Bueno, cuando se presentó Puertas Adentro, la presentó Andrés Rivera. Y era la primera vez que yo presentaba un libro. Nadie sabía que yo escribía porque yo no escribía. Yo empecé escribiendo esa novela. Me costó mucho, prueba y error, pero finalmente la terminé. Y Andrés Rivera eligió para leer al público donde estaban mis hijos, mis nietos. Me quería morir. Eligió la escena más ardiente, digamos, que hay en todo el libro. Bueno, pasó. Si pasó eso, ya está. Digamos, cualquiera puede decir cualquier cosa de lo que escribo. Y bueno, son personajes, no soy yo. Yo soy Lilia Gato. El que escribe, el que cuenta es el narrador. No, yo no soy. ¿Sentís que rompiste mandatos con esas novelas? Perdón. ¿Sentís que rompiste mandatos? Completamente. En Puertas Adentro fue una revisión de otra vida, no de la mía, porque la historia era de una persona muy cercana a mí, no era mi historia, pero yo quise que ese personaje, inspirado en esa persona, se tomara revancha con la vida, porque en la realidad no había sucedido. Entonces lo sentí como una oportunidad de que se tomara revancha, ¿no? Y en Esa Chica, sí, un poco le castigué al personaje, porque me pareció que había tomado la decisión equivocada y veía a mi alrededor muchas situaciones como las de esa chica, muchas de esas chicas he conocido. Entonces lo terminé así, un poco cruel el final, pero la vida es así, ¿no? La vida es cruel. Esos son libros para grandes. A mí me conoce más la gente por mis libros para chicos, porque después de esos libros he escrito muy poco. He escrito poesía, pero muy poco dedicado al público adulto. Me empezó a entusiasmar a medida que crecían mis nietos. Me empezó a entusiasmar mucho la observación y fueron un estímulo constante. Por ejemplo, La Niña y la Gata fue
hija, que ahora es grande, jugar con la gata. Y es un juego que va y que viene. Son juegos, son poemas que son juegos. Pero para mí, rescatar esos momentos era mejor escrito que una fotografía, porque eran momentos muy auténticos, muy espontáneos, ¿no? Que es lo que tienen los chicos cuando juegan, esa maravilla de meterse en otra situación, como se mete también el de Caballero Negro. Me da pie para preguntarte porque los gatos recorren toda tu obra, están todo el tiempo, ¿no? Todo. Desde ese cuento bastante terrible de Vidas de Mentira, donde hay una pantera, no sabemos exactamente qué felino es, hasta La Gran Persecución, La Niña y la Gata, aparecen todo el tiempo. Son más de gatos que de perros, ¿no? Sí, con los perros tengo distancia, no sé, no me atraen los perros, los gatos sí. Claudio Baldovín, esa gran poeta, tiene un libro que se llama Con los gatos, el silencio, que lo publicó Julio Castellano en Argos, y que ella habla mucho de los gatos y del silencio, y son, los gatos me encantan porque son independientes, porque no se dejan agarrar si no quieren. Entonces, eso a mí me da curiosidad, me dan ganas de observar un gato en su juego. Y siempre he tenido gatos y eso me ha llevado a escribir sobre gatos. También eso. Retomo recién la idea de romper mandatos en tu escritura, que es algo que pasa mucho en La Fábrica de Cristal, ¿no? Hay como varios personajes que rompen mandatos. Primero hay una primera mujer que entra a trabajar a la fábrica, después hay un soplador que no puede seguir con su trabajo, pero que rompe con el mandato de no sindicalizarse de alguna manera. ¿Cómo fue la idea de escribir sobre La Fábrica de Cristal? A ver, eso también forma parte de una personalidad, ¿no? De sentir que las injusticias me revelan, y entonces Gema, la protagonista por ahí debe estar, la protagonista de La Fábrica de Cristal, es mujer, pero ella se siente muy atraída por ir a trabajar en la fábrica. Entonces, cuando consigue finalmente entrar, es un triunfo. Y a mí me gusta trabajar con los personajes femeninos y que consigan cosas, porque siempre ha sido difícil para la mujer meterse en el mundo del trabajo, que le respeten sus ideas, que pueda ser independiente. Y el otro personaje que vos decís, el soplador que pierde el ojo, es un poco también esa necesidad de decir, bueno, siempre se puede seguir adelante, aunque te falte un ojo, aunque te falte una pierna, aunque tengas una depresión, pero siempre adelante. Tengo ese entusiasmo, ¿no? Ojalá no me abandone nunca. Tengo 82 años, todavía no me he abandonado. Yo sigo teniendo entusiasmo por las cosas que hago, sea por ver una planta, plantarla y ver cómo crece, o escribir un poema que a lo mejor no lo va a leer nadie, pero tengo ese entusiasmo de trabajarlo, de mejorarlo, aunque sea para mí. Hay un poema de Lilia, hay toda una sección de este libro que se llama El corazón es una víscera, la sección se llama Soy,
Y hay un poema que a mí me gusta mucho, todos me gustan mucho, pero este dice: soy una persona optimista. Mañana voy a despertarme y el sol estará ahí. Así que me parece que estás diciendo un poco lo mismo. Sí, soy una persona optimista, pero ¿cómo termina el poema? No, ya hablamos de esto. Pero veo que un día es igual que el otro y por ahí no la veo a Estela, mi amiga, que ahí está, que cuando leyó ese poema dice que todos los días cuando se despierta y ve la luz entrando por las cortinas se acuerda del poema, porque a veces es difícil cuando los años se van apilando y uno tiene menos posibilidades de hacer cosas, de moverse, de viajar. Y bueno, hay que encontrar la fuerza, ¿no? A mí, uno de los pilares que me lleva siempre vos señalabas que he incursionado en distintos géneros. Una de las cosas que me ayuda es la enorme curiosidad que tengo por todo. Entonces adoro Google porque me permite saber cosas que en otro momento ni hubiera encontrado dónde. Entonces tengo alguna duda de esa que tonta, una cosa cualquiera, a ver qué enfermedad tendrá esta planta, cómo se la puedo curar, y me resuelve. Bueno, hablo a nivel mínimo de lo que puede ser una curiosidad. Yo soy curiosa, entonces por eso trato de enfocar distintos personajes, trato de ver distintas situaciones. Por ejemplo, la fábrica de cristal fue meterme en otro mundo. En general intento esos saltos, ¿no? Que salir de la zona de confort, de buscar, porque es un aprendizaje. Escribir un libro es un aprendizaje. Pensaba en La Gran Persecución, que es otro libro de hacerle frente a todo, ¿no? Y de ser optimista en medio de la debacle. Me divertí mucho escribiéndolo, me divertí mucho. Hay mucho Google en el medio, ¿no? Hay mucha noticia de internet. Eso es claro. Es la gran invasión de internet, ¿no? Que nos invade por todos lados. Es un poco un grito de alerta, ¿no? Está por todos lados. Pensaba en algo que se da mucho en tus libros, que es, en el caso de La Gran Persecución, que son por una noticia falsa que se empieza a difundir por las redes sociales. Las fake news. Las fake news. En La Gran Persecución son las fake news, en La Fábrica de Cristal son las fábricas que pasan a ser fábricas cooperativas, sí. Las fábricas ocupadas. Eso fue a partir de ese movimiento que hubo de recuperar las fábricas quebradas después del 2001, y hubo una periodista canadiense que hizo un gran estudio sobre eso y yo estuve leyendo y me pareció interesantísimo cómo los mismos obreros, operarios recuperaban esas fábricas que quedaban desechadas por el mercado. Y para seguir en esa línea, tanto en Puertas Adentro como en Esa chica aparece la idea del peronismo y las reivindicaciones sociales o no del peronismo. Siempre la política está como en un segundo plano, más a veces como trasfondo, pero siempre muy presente en tus libros. Sí, yo crecí en una época en que el peronismo era un trasfondo inevitable, digamos, entre las familias, en las discusiones, en el cambio del trabajo, el concepto de trabajo. Entonces, siempre me interesó mucho
me interesaron las figuras del peronismo, ¿no? Eva Perón, por ejemplo, yo no me voy a olvidar nunca que estábamos en el cine con mi mamá una noche y se prendieron las luces y anunciaron que había muerto Evita. Entonces salimos, era un pueblo del sur, y se hacían grupos, y yo vivía con mi mamá sola y nos fuimos solas a casa, y yo le vi a mamá que se le caían las lágrimas, y nunca la había visto llorar por nada que no fuera algo muy importante. Entonces eso me marcó totalmente, ¿no? Me di cuenta cómo la política conmovía y la política formaba parte de la vida de la gente. ¿Ese es el origen de 2025? ¿Ahí está esa idea originaria? Bueno, por ahí está también Yaraví Durán, que fue la que participó en los reportajes. Fue un trabajo que me encantó hacer, ver desde la óptica de las mujeres del interior cómo habían vivido la muerte de Eva Perón y qué hacían en esa época, ¿no? Y es muy develador de la condición femenina, muy, muy develador, porque una es ama de casa, otra es profesional, pero todas tienen su mirada de esos años, ¿no? Del año 52. Para los que no leyeron el libro, 2025 es una colección de entrevistas a diferentes mujeres, como contaba Lilia, y uso la palabra colección para dar pie y hablar de la banda de los coleccionistas, que es un libro sobre un grupo de chicos que coleccionan cosas y que se muestran sus colecciones. Entonces, la pregunta sería, además de entrevistas sobre Eva Perón, ¿qué coleccionas? Yo me niego a coleccionar con sistema, digamos, ¿no? De casualidad se ha ido, como todo el mundo sabe que me gustan los gatos, he ido formando una pequeña, comillas, colección de gatos que vienen de todos los lugares del mundo, con los que mis nietos han jugado y me los han roto también, pero que tienen esas heridas de guerra, son gatos con los que se han jugado, son objetos, y cuando he viajado me ha divertido ver si había otra imagen de gato que no fuera el gato que todos conocemos. Pero era una mini colección. No sé, por ahí los cuentan los chicos, pero no. Y Diario del Río, el libro de poemas, ¿podría ser una colección de Biguá? ¿De Biguá? No sé, tendría que decir el editor que está ahí. ¿O una colección de paseos, de caminatas junto al río? Sí, fue eso. Yo había tomado la decisión, porque por orden del médico tenía que caminar 1 hora por día. Entonces era época que todavía se podía ir a la orilla del Turquía a caminar, ¿no? Y bueno, a la vuelta de cada caminata, yo anotaba algo, impresiones. Y fui anotando, y de golpe me di cuenta que eso tenía que ver muchísimo con los pensamientos en soledad, cómo fluyen, cómo se puede ver la naturaleza, cómo hay una correlación entre la naturaleza y el humano. En mí influye mucho. Yo no podría vivir en un lugar de cemento. Yo necesito el verde,
necesito que los picaflores vengan a libar las salvias. Necesito que haya vida animal. Animal, no mucha, ¿no? Los bichos no me gustan, pero como la mamá del protagonista del otro libro, claro, de la banda de los coleccionistas. La mamá dice nada de bichos. Y bueno, los bichos no me gustan, pero sí me gustan los pájaros, sí me gustan las plantas, me son indispensables para la vida. Eso también está en mis libros. El mundo vegetal atraviesa todos tus libros, ¿no? Aparece todo el tiempo. Acá voy a cometer una infidencia y voy a decir que hoy fui a visitar a Lilia y me volví con una bolsa de consorcio lleno de clivias, un limonero de semilla, un palto de semilla, y que por otro lado no me dejaste podar la salvia que había que podar. Estaba con flores, como empiezan a venir los picaflores, ¿cómo le vas a podar? ¿Coleccionás plantas? Eso aparece mucho en El corazón es una víscera, ¿no? Esos poemas sobre el jardín, estar en el jardín. Bueno, de eso vos entendés también, Falco, ¿no? Sí, me hace sentir en contacto concreto con el mundo y también tiene que ver con el entusiasmo. Ver crecer una planta debe ser de las experiencias más emocionantes que hay, ¿no? Y ver que da fruto una planta que uno puso, a mí me llena de satisfacción, es de los placeres más grandes que tengo. Y cuando una planta se enferma, ahí es donde les digo que busco en internet a ver cómo la curo naturalmente. Pero sí, es un mundo que me interesa, me parece un mundo complejo porque las plantas son muy delicadas, cada una tiene sus características y a mí me dan la sensación de vida en crecimiento. En este momento que estoy en una edad en decrecimiento, entonces entusiasma ver cómo pueden crecer y darse generosamente, ¿no? Es maravilloso ver el pasto lleno de patas, ver el limonero que las semillitas vinieron de Misiones de la mano de Lucía Robledo y que eran del patio de una planta del patio de la casa de Horacio Quiroga. Entonces quedaron bautizadas los quiroguitas. Entonces tenemos quiroguitas a montones todos los años, ¿no? Y son hermosos. Y bueno, es una satisfacción. Hace un rato nos contabas que no podés escribir, que no podés imaginar desde cero, que necesitas basarte en cosas reales. Y sin embargo hay un libro que es El segundo cajón, que es extrañísimo. Yo me acuerdo cuando lo leí y fue... ¿De dónde sacó estas ideas, Lilia? ¿No te acordás de lo que me dijiste cuando yo te lo mandé? Me dijo, ¿qué comiste? ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? Porque claro, me salí totalmente de un lugar de tránsito común. Es otro mundo. Me metí a inventar otro mundo y no sabía muy bien cómo hacer, pero bueno, ahí también fue ir descubriendo cómo moverme en ese mundo loco que había inventado. Para los que no lo leyeron, El segundo cajón es la historia de Amalia, la señora Amalia, que es una especie de entidad que vive en el segundo cajón de la cocina y cuida a una familia donde, sin que ella lo advierta, la mamá está embarazada y va a llegar un nuevo integrante a la familia. Pero una de las cosas más interesantes del libro es que la señora Amalia
tiene alguien que es como una especie de gurú, alguien que la cuida, que le dice qué hacer, de ser mítico al cual ella le va a consultar y que de pronto la abandona. Y ese movimiento del libro de tener que cuidar sin nadie que te cuide, me parece que es como muy, muy profundo, muy hermoso. ¿Cómo se te ocurrió? Eso fue, lo di vueltas muchísimas veces, porque la señora Amalia viaja a otro mundo, a otro planeta. Y en el planeta ese lejano está Gok, que viene a ser como un gurú, digamos, viene a ser su guía. Entonces Gok la guía para que ella a su vez guíe a los humanos y evite los desastres que hacen, porque son humanos y son imperfectos. Pero hay un momento que Gok, ella va al planeta y Gok no está, y no tiene respuesta. Y es muy angustiante para ella porque se pregunta, ¿y ahora qué hago? Bueno, y ahí está lo que rescato de nuevo de esta forma de reinventarse. ¿Ahora qué hago? Y bueno, respira hondo, vuelve al planeta y ve si se puede arreglar. No, y no les cuento el final, pero no, lo dejo así. Entonces, es un libro que no sé cómo se podría encuadrar a la gente que le gusta mucho encuadrar en género. No sé si es ciencia ficción, si es fantasía, no sé qué es, pero se me ocurrió y me pareció hermoso porque siempre he tenido esa necesidad de protección, ¿no? Hay una contradicción entre querer ser independiente y tener mucha necesidad de protección. Entonces creo que ese libro refleja la necesidad que todos tenemos de que alguien nos proteja, de confiar en alguien. Los que son religiosos confiarán en un ser supremo, los que no confiamos en nuestras fuerzas y en nuestra familia y en nuestros amigos. Siempre hay una necesidad que se cubre así. La familia y los amigos aparecen un montón en El corazón es una víscera, tanto en la primera parte como en la segunda. Y el libro cierra, y me gustaría leerles un fragmento de este poema para cerrar esta entrevista de hoy. Cierra con un poema dedicado a sus amigas, a las amigas de Lilia, que el primer verso... Hay varias acá. La que se sienta tocada es para ella. El primer verso dice, mis amigas son fantásticas, que es un verso que tranquilamente podría ser de la poesía argentina de los 90. Es un poema terriblemente joven. Y viene, lo que sigue es un largo inventario de amigas, y después la voz poética dice, cuando vuelvo a casa, a veces hago inventario, en poemas que dicen lo que soy. Miro fotos, leo, escucho mis canciones preferidas. Y un día, en el jardín, descubro una pequeña planta de tomate. Nació sola, sé que la veré crecer. Este mundo es fantástico. Es fantástico. ¡Qué fantástico!
Fue fantástico, ¿no? Este momento está haciéndolo. Muchas gracias Lilia. Muchas gracias. Perdón, no agradecí a Karina, que es mi editora de los últimos años, salvo algunos libros como El corazón es una víscera o Ballena, que es uno de los últimos que salió, que está Daniela por ahí, y Julio, que me ha publicado los poemas. Pero la responsable de la obra para chicos y también de rescatar Puertas Adentro, que estaba agotado y que no se conseguía, y bueno, es Karina, así que le agradezco mucho a ella y a toda la gente de Comunicarte. Gracias.